Los términos se manejan entre México y Colombia, considero que de formas muy distintas, porque la violencia allá es una violencia que se ha vuelto mucho más masiva, que toca diferentes niveles de la sociedad. De alguna forma, la violencia, el crimen, la catástrofe, el accidente, el desastre, en México se reserva un poco para clases medias y bajas, un poco a la clase poderosa no le ha tocado de manera directa. En cambio, en Colombia, el pobre, el rico, cualquier parte de la sociedad ya ha sufrido esa violencia. Entonces, en los términos como tales, como colombianos, se puede completamente diferenciar de la violencia en México. O sea, como colombiano la violencia es un padecimiento que ahoga a la sociedad en general y que todos somos parte de y todos somos responsables de. Y un poco acá es todo responsabilidad del otro y la violencia la sufre el otro y el que está más jodido es el otro. Y es como, en esos términos, como que vería la violencia entre México y Colombia como diferencia en términos. De alguna manera no quería caer en la representación de lo que veía todos los días. O sea, se me hacía la manera más fácil de presentar un problema. O sea, si veo un decapitado, pintar un decapitado o dibujar un decapitado. Eso no me permitía generar niveles de reflexión en el espectador. En cambio, cuando me doy cuenta que hay un nivel de consumo tan alto, de alguna forma se están anestesiando poco a poco de ver tanto. Entonces, si yo caigo en la representación, en volver a hacer lo mismo que han visto en el periódico, pues no logro generar un nivel de reflexión, que es lo que me interesa en mi obra. Que de alguna forma la experiencia que yo tengo de ese choque con esta imagen la genere en la otra persona y genere una reflexión en torno a ese consumo. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, el muestrario de sangre corresponde precisamente a darme cuenta de que se imprimen tintas y o sea, tarros y tarros y tarros de tinta se van en imprimir rojo, ¿no? O sea, como que de repente empecé a recortar solamente lo que era sangre y me daba cuenta que el periódico se iba quedando vacío porque o sea, yo creo que el tarro de tinta roja es el primero se le sacaba en la imprenta, ¿no? O sea, es muchísima tinta la que se publica. Y esa tinta representa, pues, todas las muertes que hay ahí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer como un muestrario de todas estas niveles de color que vendrían siendo estos asesinatos, estás directamente remitiéndote a eso era una persona, ¿no? Ese punto representa la huella que dejó una persona, pero que fue reimpresa por un medio. Y entonces cuando lo empiezas a ver así y se empiezan a acumular, de repente cuando tienes el periódico cerrado no tienes como la dimensión de cuántos muertos hubo, ¿no? Pero cuando de repente agarras un solo periódico y sacas 24 muestras de un solo periódico, pues te empiezas como a dar cuenta, no, pues es que aquí adentro habían 24 personas muertas. Y la imagen del el utilizar el dispositivo muestrario, o sea, el dispositivo de vidrio como muestra de laboratorio, hablaba precisamente de poder hacer una catalogación precisa de lo que estaba pasando, ¿no? Y me permite un registro exacto y preciso de una situación de tiempo y espacio determinado, porque de alguna forma los muestrarios se hacen por un tiempo y espacio determinado, o sea, son una semana, un mes, o sea, la idea es como que cada día se puede registrar de esta forma y cuando le presentas al espectador como de alguna forma todos estos puntos, le estás diciendo, oye, mira, pasó esto, no estás generando un choque con la imagen, que es lo primero que puede hacer una imagen violenta, como que es el choque primero, y cuando haces ese choque como que te nubla y no te permite acceder a una reflexión más profunda, pero cuando la imagen es un poco más limpia y nada más estás viendo un punto y abajo la referencia a qué crimen corresponde cada muestra, pues dices, wow, o sea, es que pasó, o sea, como al verlos todos estos puntos, pues ves que es más fuerte la imagen. Luego, las intervenciones en las revistas, pues es precisamente generar un layer, una capa de más que permita
jugar un poco con ese morbo del espectador, que ya lo tiene implícito, o sea, como yo quiero ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y es como cuando están acostumbrados a ver la imagen del muerto, pues dices, tengo un acceso directo, pero cuando la tapas, como que generas, ay, es que no puedo ver qué es lo que había debajo, ¿no? Y de alguna forma jugué con la serie de la alarma con un imaginario, o sea, el imaginario de la calaca, de la imagen de la muerte con la calavera sonriendo, que generara también un cierto de ruido con el consumo diario de esta imagen, ¿no? De repente se puede volver cómico, pero cuando piensas, oye, debajo de esta cabeza que se ve riendo, que es una Catrina, como una Catrina riéndose, ahí abajo hay una persona real decapitada, ¿no? Entonces ese tipo de operaciones me interesan, o sea, cuando generas como una dislocación en el espectador. En Colombia, por ejemplo, se generó un acuerdo por la discreción en el 99 de los medios de comunicación, en donde ese acuerdo por la discreción no era un nivel de censura, no era una censura total, ni era una imposición, sino un acuerdo en donde cada medio de comunicación podía optar por diferentes estrategias para poder publicar la noticia sobre el narcotráfico, ¿no? Entonces algunos periódicos publicaban las noticias en blanco y negro, otros les aplicaban filtros, otros agarraban una parte de la imagen, pero precisamente era para no generar estas estructuras de odio, ¿no? De hecho hay una parte, de hecho el acuerdo como tal tiene 6 puntos y el quinto punto dice: estableceremos criterios para evitar la difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante esta. Y esto se desarrolló en el 99. Entonces, de alguna forma, este tipo de ética frente a la imagen es la que ha permitido como que como sociedad no nos contaminemos. O sea, precisamente el acuerdo habla de eso, de no contagiarse de este nivel de violencia y no generar repulsión en el espectador, y que la noticia se puede presentar frente a los espectadores de una forma distinta, ¿no? Es precisamente eso, o sea, no darnos cuenta de que la muerte es del otro, ¿no? O sea, como todos somos humanos, creo que lo único seguro que tenemos es la muerte, y es como volver a humanizarnos, ¿no? O sea, como que de alguna forma sí siento que el consumo de estas imágenes nos anestesia, de alguna forma nos genera indiferencia, como, pues es otro muerto más, o sea, y de alguna forma también estoy cuestionando, y me parece importante pensar que este consumo ha llevado a que el mismo crimen organizado utilice como estrategia el medio masivo, ¿no? Entonces, de alguna forma, si el periódico no publicara esa imagen, el narco no haría crímenes más atroces, ¿no? O sea, de alguna forma yo llegué en el 2008 y en el 2008 vi decapitados, ¿no? Y del 2008 al 2011 he visto cómo de la decapitación pasaron a la decapitación y la inscripción en esa cabeza con cuchillos o quemándolos. Ya el siguiente nivel fue despellejando ese cráneo, después voy a decapitar, despellejar y ahora poner sobre un puente como un altar este cráneo. Entonces ese mismo recorrido que se ha permitido a través de la imagen hace que el narco genere niveles de discurso aún más violentos, porque si no les publicaran eso, pues solamente me basta con matarlo y ya, queda la noticia como lo mataron, ¿sí? Pero como acá se está jugando en que lo mataron y lo decapitaron, entonces el bando contrario dice, ok, le publicaron que lo decapitaron, yo voy a hacer algo más feo, voy a despellejarlo, ¿no? Entonces estos son niveles donde uno dice, ¿a dónde van a llegar? Pero es precisamente porque se están autopublicitando por los medios masivos, o sea, y de alguna forma cuando empiezo a trabajar con esto, digo, es que si llegamos a mantener como una imagen de representación de la violencia en donde no se muestre un crimen atroz, pues de alguna forma se puede empezar a minimizar este efecto, ¿no? Entonces precisamente lo que presento son posibilidades de representación de una situación histórica en México sin necesidad de presentar sangre, ¿no? Y de representar
como imágenes muy violentas. Tanto lo de la alarma como el video que subí a YouTube es precisamente utilizar las estrategias que está utilizando el crimen organizado. O sea, como que si el crimen organizado hace un video y lo sube para generar terror, pues utilizo el medio masivo para generar reflexión. Entonces, de alguna forma, por eso utilizo los diferentes medios, tanto el tratar de meterme en una revista como un suplemento, un impreso, un múltiple que podría también ser parte de un grabado serial que, por ejemplo, en el caso de Alarma, que tiene 350.000 impresiones a la semana, es de alguna forma poder insertar una imagen tuya que la van a recibir 350.000 personas, ¿no? Que es un público al que jamás vas a acceder ni siquiera en una exposición en un museo, ¿no? Entonces, igual el internet, ¿no? O sea, utilizar YouTube, todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces es utilizar esa misma estrategia y como te digo, o sea, es más para encontrar un mayor campo de reflexión en el espectador y acercar a diferentes tipos de público, ¿no? Porque a lo mejor el público que consume la revista Alarma no es el mismo público que visita el Museo de Arte Moderno, ¿sí? O si no lo llevan del colegio, no lo llevan de alguna institución, no van a ese espacio. Pero si logro acercar a través de ese medio algo de cultura o algo de reflexión, pues es muy interesante utilizarlo. Cuando uno viene de una sociedad que puede tener niveles de violencia más altos, pero no consumimos nota roja, pues y la violencia es muy distinta y de alguna forma sí se siente así, o sea, sí se siente que la gente en el metro va como con ese miedo que produce el estarse enterando todo el día que pasa un crimen, ¿no? Entonces la sensación, incluso mucha gente dice que el DF es muy violento, que la gente está prevenida, si te montas en el metro todo el mundo está a la defensiva, pues de alguna forma sí siento que pues si estás bajando en todas las estaciones del metro y estás viendo que alguien ofendió a alguien y lo mataron, pues estás prevenido, ¿sí? Entonces, como este tipo de operaciones donde la gente no se hace consciente de que el nivel de estar viendo muertes todos los días, pues te puede llegar a contaminar de alguna forma, o sea, indirectamente, porque puede ser un consumo accidental, o sea, que ni siquiera tú compres el periódico, pero no puedes ponerte una venda en los ojos y no ver que en el puesto de revista hay muerto, ¿no?